Hola, hola, muy buenas noches. Hoy vamos a reunirnos con la doctora Nadia Muñoz. Hola, Nadia, me tienes que mandar una solicitud para unirte. Hola, hola, muy bienvenidos todos. Gracias por estar aquí. Vamos a estar compartiendo con la doctora Nadia Muñoz, que muy amorosa. Sabiduría, ella es nutrióloga infantil y vamos a conversar respecto de las diferentes dificultades que existen, que surgen en la conducta alimentaria. Hola Nadia, Hola, hola, ¿cómo estás, Clau? ¿bien y tú? Bien, bien, aquí, después de acostar a los Qué niños. bueno. Ay, ay, oye, estoy Bueno, la mía intentando, anda revoloteando todavía por ahí, por si la escuchan. por si acaso, ahí están. Hola, Sí. hola. Hola a todos, muy bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. Va a Sí, estar mira. súper, a mí me parece alucinante el tema, como que la vida me ha llevado un poco para allá, Nadia. No sé cómo llegaste tú a este Sí, tema de la nutrición, pero a mí también. heavy como siento como que... Sí, sí, la conexión, la verdad que tiene que ver mucho con mis hijos. Bueno, yo tengo dos hijos, Gaspar y Matías. Los dos son alérgicos alimentarios, entonces la verdad que ellos dos digamos, por ellos empecé a estudiar más este tema de la nutrición infantil y porque bueno, en ese tiempo cuando yo era más pequeños también fue súper complejo encontrar ayuda, ¿ya? Así que no, fue súper, yo ¿Tú siento eres de que... acá? ¿Eres de La Serena? Mira, la verdad que no, yo soy bueno, soy de varias partes. No, pero viví mucho tiempo en Antofagasta, allá estudié también Ya. y la verdad que me vine para acá porque mi esposo es de la región y siempre me gustó, creo que Ujú. la calidad de vida acá en la región es muy rica, entonces es muy buena, entonces en realidad por eso nos vinimos para acá. Sí. Qué bueno, qué rico, y qué placer tenerte aquí, es verdad, porque, bueno, yo conocí a Nadia porque también mi hija es alérgica alimentaria y la llevé a su consulta. Claro, Y claro, una tremenda referente, porque es verdad, además que esta información de que efectivamente tus hijos tuvieron alergia alimentaria es súper relevante para cachar porque esto es muy, uno lo pasa pésimo, po. sí, no, uno lo pasa Entonces, súper es mal. súper importante contar con otra mamá de alguna manera, como que es distinto ahí. Sí, no, de todas maneras, el apoyo de las redes es fundamental. Yo creo que para toda, o sea, para la crianza en sí, creo que es fundamental el contar con redes. Uno, como hay muchas cosas que no maneja, no hay ningún manual así de mamá o papá, y la verdad que en ese sentido es fundamental poder como tener redes y aplaudir así a los otros cuando tienen como más logros, colaborarse, apoyarse, llorar juntos cuando es necesario. Eso es súper importante. Así que las redes digamos, el apoyo de amigos, de familia, de lo que sea, es fundamental. Mm. Sí, de todas maneras. ¿Tú, Claudita, eres de acá? Sí, yo soy de acá. Ah, ya. Estudié acá en la U, hice el pregrado acá y después me fui a vivir a Viña mucho tiempo y después hice, claro, ahí estudié entre Viña y Santiago, pero y volví por la crianza de mi hija, ¿cachai? Como que, o sea, Sí, volví un poquito antes, pero coincidió porque como que tenía ganas de volverme hacia la quinta región y dije, no, en verdad La Serena es demasiado tranquilo, sí, me gustaba como pensarlo como espacio para criar y tengo mi familia acá, entonces también eso hace la diferencia. sí, no, de todas maneras, de todas maneras. Oye, el Sí. día el tema que nos convoca es súper interesante. Es un tema que cada vez recibimos más consultas y recibimos consultas en distintos, o sea, distintos profesionales recibimos este tipo de consultas. Sí, pues, sí, heavy. Yo venía pensando también en los distintos, justamente las distintas aristas que tiene, que es como que de verdad es importante poder conversarlo de manera multidisciplinaria, ¿cachai? Porque acá se involucra como, no sé, por el tema de la integración sensorial de manera potente, el tema fonoaudiológico, psicológico, lo tuyo, ¿cachai? Sí. Como No, especialista en nutrición. de verdad que, o sea, bueno, y lo que está demostrado en realidad es que el manejo tiene que ser multidisciplinario, o sea, mínimo multidisciplinario. Ujú. Porque hay muchos factores que influyen en que un niño tenga alguna dificultad para poder comer.
Entonces, en ese sentido, cuando uno evalúa este tipo de problemas, es necesario primero tener como una mente como bien abierta en términos del razonamiento clínico para poder ir pesquisando ciertos detalles o cosas que pueden ser tanto como de la familia como del niño, entonces, o incluso de otros aspectos que pueden estar involucrados. Ujú. Oye, ¿y cuáles son las preguntas más frecuentes, como los problemas, sí, los problemas, los conflictos más frecuentes que llegan a tu consulta? Mira, en general, lo que más, digamos, en relación a este tema, lo que más consultan los papás son el tema del rechazo alimentario. O sea, el que uno pueda, el que puedan decir, no, mi niño antes comía tantos alimentos y ahora no, ahora se puso como mañoso, entre comillas, así le dicen, ¿no? Pero es Ujú. que se pone selectivo, que empieza a, obviamente, a diferenciar las comidas como por colores o por texturas, que antes quería comer, por ejemplo, comía papilla y después no quiere comer, o antes comía como carne y después no quiere comer. Eso es como lo más frecuente, la verdad. Ya Ujú. también existe consultas principalmente por que los niños se demoran mucho en comer. Por ejemplo, que están mucho tiempo ahí y que están empatando con el plato. Entonces, y se le ofrecen, ya, eso en general también es muy común. Pero O que, súper por ejemplo, típico. que comen muy poquita cantidad, ya, que se restringen un poquito en la comida, o que para conseguir que se alimenten tienen que ocupar distractores, por ejemplo, ocupar la pantalla, ocupar juguetes o ciertas estrategias que ocupan los papás para poder alimentar a un niño. ¿Ya? Eso es como lo más frecuente. Y lo otro también que se asocia mucho a lo que tú Como decías. salir de ahí, yo creo que la mayoría de los papás como que tiene conciencia de que la están embarrando de alguna manera al usar este tipo de distractores, ¿cierto? Pero como que cómo salgo de esta situación si Justamente, no come, justamente. O sea, es si no como, está en este modo avión, digo yo, como y yo modo creo que zombie. tiene que ver con lo que tú decías, y con lo que tú también ves, que tiene que ver con este papá o esta mamá o esta familia que se ponen muy ansiosos porque notan que el hijo como que tiene casi una dependencia de la tablet o del celular para poder comer. Entonces, para ellos, obviamente se les hace muy complicado porque incluso sienten que le están haciendo un daño al niño. Entonces, Ujú. en ese sentido, se sienten culpables, se sienten como ansiosos, también incómodos de esta conducta, no saben si es real o no, pero también está la angustia de, pucha, si no lo hago, mi hijo no come, entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Claro. ¿Ya? Bueno, el tema también de como de las texturas Y que también es es algo heavy, muy... po. O sea, es así, ¿cachai? Mm. Como que salir es difícil, ¿no? Salir solito de esas situaciones es súper complejo, como lidiar con el dolor que significa todas estas emociones revueltas, como muy, muy potente. Muy potente. Y el miedo. Y el miedo de que el niño se enferme o que el niño esté enfermo, ¿ya? Y que por eso no coma. Eh, Ujú. eso es como lo más, yo siento que es como digamos, los motivos de consulta más frecuentes en relación a esto. Y por eso también esto del manejo interdisciplinario, porque yo puedo decirle a una mamá, por ejemplo, muchas veces evaluamos todo el tema como médico, orgánico, qué sé yo, y muchas veces uno se da cuenta de que es la ansiedad de la madre la que hace que el niño no coma, por ejemplo. ¿Ya? Entonces ahí es necesario que podamos abarcar principalmente más a la madre o al contexto familiar desde el punto de vista psicológico, por ejemplo, para que el niño pueda comer. Entonces, Claro. hay como muchos factores, como decíamos al inicio, que influyen. Ujú. Oye, ¿y cómo distinguir un tema como clínico, como de algo que en el fondo tiene que ver más como con la voluntad, con la conducta alimentaria, como más a lo típico que los papás cuando te dicen que es maña, ¿cachai? Como que no quiere. Esto, sobre todo cuando pasa esto que hay como entre comillas un retroceso, que comía tal cosa y ahora no, esta cuestión es maña, le dicen. Sí, sí, eso es súper, súper relevante esa pregunta, porque hay cosas que
a ver, cuando un niño presenta esta como rechazo de alimentos nuevos o selectividad, se asocia mucho también a parte del desarrollo normal, ¿ya? O sea, no necesariamente es algo que sea como una enfermedad o que el niño tenga algo de la conducta, ¿ya? O sea, y eso, en eso tenemos que capacitarnos los profesionales del área de la salud para poder decir, oye, ¿sabes qué? Eh, por ejemplo, a los 12 meses pasa que los niños, que le dicen incluso la anorexia del año, porque los niños empiezan como a dejar de comer ciertas cosas y quieren estar, por ejemplo, pegados a la teta de la mami mucho rato y estar solo tomando leche materna y no quieren comer otras cosas. Y eso es normal, ¿ya? O sea, no es algo que sea anormal. O desde los 18 meses se ponen un poco más así como que empiezan a darse cuenta de que las texturas son diferentes, de los gustos de las comidas, y eso es normal, ¿ya? Entonces, Ujú. lo primero que uno debería hacer como profesional de la salud es anticipar a los padres que existen estas conductas en ciertos momentos que no necesariamente son una patología o una enfermedad. ¿Ya? O sea, eso es como lo primero. Los estudios dicen que en general menos del, incluso casi el 3% digamos, de los problemas de la comida que tienen que ver con los niños realmente son problemas reales, así como problemas que son por enfermedad, que son realmente como con banderas rojas. ¿Ya? Y eso, y las banderas rojas son como los signos de alerta que nosotros sí tenemos que saber que Eso es. este rechazo alimentario no significa, o sea, significa que tenemos que consultar porque podría ser una enfermedad grave. ¿Y cuáles son esas? Que, por ejemplo, un niño baje de peso de manera importante porque deja de comer y rechaza las cosas, ¿ya? Que hay un cambio muy importante como de una selectividad que antes era, o sea, a lo mejor como poco, pero se va a una selectividad exagerada. Por ejemplo, un niño que comía normal o que comía, normal entre comillas, pero que comía variados alimentos y que después pasó a comer 5 tipos de alimentos. ¿Ya? Entonces ahí ya ves que claramente esto varió, pero de manera sustantiva. Eh, lo otro también que obviamente nos puede como alertar es que exista como arcadas anticipatorias. Por ejemplo, que el niño está viendo el plato y empieza, o sea, es como Ujú. de lejos o huele o pasa algo con eso y ya empieza como toda la reacción a la alimentación. También las historias de un evento traumático con la alimentación. Ya, por ejemplo, un niño que se ahogó, eh, el tema del reflujo también, como, pero un reflujo muy severo que ella ha tenido, la alimentación a la fuerza, ¿ya? O sea, cuando tú tienes que alimentar a un niño y que empieza ya como que el papá se desespera y que le mete la comida, claramente ahí hay un problema. O sea, eh, Claro. no puede ser que un niño, o sea, que tú ya, si te muestras así, no, no quiere, no quiere, no quiere, bueno, eso. Y que no sea precedido como por una enfermedad o que no sea precedido por una vacuna, por algo como, o por una situación de adaptación, porque en general la mayoría de las veces cuando hay cambios en los niños, eso afecta, o sea, los niños son muy de rutina, entonces cuando hay como ciertos cambios, incluso mínimos, no sé, cambiaste, Y ahora como que hemos estado terrible, po. O sí, sea, han aumentado mucho los casos en todos los, como de muchísimo, conducta en todo nivel, ¿cachai? muchísimo, muchísimo. Entonces, si no hay como un gatillante así que tú notes que sí, bueno, ahí consulta porque puede haber algo que obviamente es necesario estudiar. Claro, Ujú. claro, súper bacán. Muy, información muy, muy relevante. Los niños son mucho más sensibles, entonces ocurre que muchas veces a nosotros nos cuesta como adultos ponernos en su lugar porque no tenemos como fresca la historia de lo que nos pasaba en esas experiencias, ¿cachai? Ujú. Como a todo nivel, la muda, todo lo que es incómodo para los niños. Entonces es súper potente que efectivamente como el apretar la situación en la situación en que el papá se desregula, papá, mamá se desregula y se vuelve como un conflicto, por supuesto que puede ser como traumático para un niño, po, Sí, ¿cachai? Y generar aversión y reactividad en todo nivel. sí, de todas maneras.
Es súper difícil, o sea, como súper doloroso. Una mamá nos escribía en estas cositas de ¿Mm? preguntas, decía que ahora ayuda a mi hija, solo come arroz y fideos. Y eso es como súper frecuente escuchar, ¿cachai? Como, y por supuesto que los papás se preocupan. Bueno, yo vivo hablando con mi hija de la de la variedad de alimentos, ¿cachai? Como que no puedes comer solo un tipo de frutas. Sí. Es que, mira, ¿sabes qué? Yo creo que por ejemplo, esto que decía la mami, eh, bueno, es claramente ahí cuando ya como solo arroz y fideo, lo primero hay que ver si realmente si es solo arroz y fideo. Y para eso es súper importante a lo mejor ir anotando, hacer como un diario de alimentación, por último de unos 3 días, y empezar a anotar lo que come el niño. Y ahí te das cuenta muchas veces que, por ejemplo, que comen un poquito más de cosas, pero eso para nosotros los que trabajamos en esta área nos sirve mucho como para poder identificar cuáles son las características de los alimentos que a ellos les gustan para poder trabajar, ¿ya? Ujú. Si, o sea, esta mamá que dice solo come arroz y fideo, a lo mejor sí, puede ser, o sea, yo tengo niños que comen 3 cosas, ¿ya? Pacientitos que comen solo 3 cosas, y en ese sentido es fundamental el poder trabajar con un equipo multidisciplinario, evaluar con neurólogos si es que existe alguna patología o si hay algo sensorial ahí que está haciendo que este niño o esta niñita solamente consuman ese tipo de alimentos. La evaluación por terapeuta ocupacional y el trabajo con los terapeutas ocupacionales es fundamental. Psicólogos también, obviamente, los nutriólogos o el mismo pediatra si está obviamente capacitado en alimentación. Todo eso ayuda, pero el poder trabajar en equipo nos da como la posibilidad de poder apoyar a esa familia en esas instancias. Ujú. Oye, ¿y cómo logramos distinguir que, como, en qué se parecen y cómo logramos distinguir algo que pudiera ser clínico para poner ojo en el fondo? Pero tú hablaste de estas Ujú. alertas rojas, pero nosotros hablamos, como, o sea, como Sí. me pregunto porque yo siempre trabajo mucho como este nivel como desde lo sensorial, ¿cachai? Ujú. Les converso a los papás que puede existir un tema con las texturas y logro como hilar como un poco más fino en qué dificultad puede tener, pero como un poco más allá de eso, como que me pregunto de repente que hay cosas como tan excepcionales que ocurren en las familias. Ujú. ¿Cachai? Como, cómo poder hacer esa distinción? Como cuando efectivamente es- Mi- no es de voluntad o a dónde tengo que poner el ojo. No sé si se explica. Sí, sí te lo entiendo. Mira, yo creo que lo primero es ver si es que digamos, este comportamiento existía antes o es algo que sea como de ahora. O sea, ya, bueno, empieza antes o empieza ahora, qué sé yo. Porque hay disminuciones que son, o estas como selectividades que son como más fisiológicas, como te decía antes. Pero ya, si esto es como nos llama la atención que el niño está en este momento presentando ciertas cosas, qué sé yo, en relación a lo sensorial, uno puede observar, o sea, lo ideal es como observar en otras áreas también de cómo se comporta el niño. Por ejemplo, frente a los ruidos, ¿ya? Si es que existe como una dificultad frente a los ruidos, que se tapen los oídos, que exista como principalmente observando todo el tema como de los sentidos, o sea, la visión, la audición, el olfato, el gusto, ¿ya? El comportamiento del niño frente a una comida, la verdad que es difícil de analizar, sobre todo por los papás, porque ellos obviamente van a decir, por lo que culturalmente está como también, no sé, pues como difundido, es que, primero, que un niño siempre, y que está incluso en nuestra cultura, que si médica, que si un niño tiene hambre siempre va a comer. Y eso no es así, ¿ya? O sea, déjalo que con hambre, déjalo así como que pase hambre porque va a comer, ¿ya? Eh, entonces, Claro. hay distintas cosas que Ese es son... el terror, ¿Mm? pues. Terror a la desnutrición, ¿cachai? Sí, sí, Como si no lo esfuerzo, se me va a desnutrir sí. Pero y se me va a pero enfermar, pues. o por el otro lado, pues, es como al revés, es como,
es como, no te preocupes, no le dejes de comer porque en algún momento te va a pedir comida o va a comer, ¿ya? Ah, sí, pues sí, sí, claro, ¿Cachai? sí. Entonces, como lo contrario. O lo otro, entonces, pero claro, dicen, pero es mañoso porque come helado o porque come yogur de frutilla. Entonces, si come yogur de frutilla, debería comerse las verduras o debería comerse el poroto, las lentejas, qué sé yo. Olvídalo, o sea, no vaya a comparar un poroto con un yogur. ¿Ya? O sea, Sí. entonces, no, y ellos dicen, no, es maña. No, la verdad que no necesariamente es maña. O sea, la maña ya como que la estamos sacando del lenguaje, ¿ya? Ya sabemos que existe un tema neurológico a la base, sensorial a la base, que hay que pueden haber alteraciones que en esto de lo que te decía recién, que si existe, por ejemplo, un niño que es más sensible a los olores o un niño que además es como un poco sensible a las texturas, un niño que se para con ciertos colores o que para probar necesita ir como lento y primero como oler y después hacer como probar con la lengua, así para poder recién atreverse a ingresar el alimento a la boca. O sea, esas conductas en general orientan a que ese niño no tiene mucha confianza para comer. Entonces, ¿por qué Ujú. está pasando eso? A lo mejor es porque el niño en la boca no siente la seguridad de que ese alimento vaya a ser bueno para él. Entonces hay que fijarse en todo ese contexto. En boca, bueno, en los terapeutas ocupacionales hablan mucho de que es importante como hacer todo el proceso, como de que, por ejemplo, que el niño pueda tocar primero el alimento, Sí, es que que nada que eso no pueda tocar sí. con lo que se pueda Eso, relacionar en este otro nivel sensorial. sí, sí, ponte tú, bueno, en todo lo que tiene que ver con los cursos como de aproximación también a la alimentación, eh, uno, bueno, tiene que ver con el tacto y, por ejemplo, la idea es incluso partir netamente desde lo visual. O sea, cómo tú ves que a un niño le gusta o no le gusta algo o como que le es confiable, es desde primero, desde cómo lo mira. O sea, partimos Ujú. incluso desde más lejos. O sea, cómo se relaciona, cómo lo mira, si es que se acerca, si es que se aleja. Y después ya si se atreve a tocarlo. Ya obviamente si se atreve a probarlo así y todo, ya es porque claramente el niño Es como el tratamiento de las fobias. Es como de, ¿cachai? Como de reprogramación sistemática, sí. así, De hecho, pasito a así está. pasito. Es una desensibilización sistemática. O sea, cuando tú vas trabajando en alimentación en relación al tema de la selectividad, sí o sí es necesario hacer una desensibilización sistemática. Ujú. Sí. Sí. ¿Y cómo hace para no, porque sabemos que no debemos forzar la alimentación? Mm, Entonces, mm. ¿cómo se hace para no forzar como efectivamente un pequeño como riesgo que va a incomodar al niño, pero que efectivamente es absolutamente necesario para que pueda, en el fondo, conocer la experiencia? Ujú. Mira, A sabiendas, entre comillas, que la experiencia no puede ser tan mala, ¿cachai? Como que claro, ya que no es alérgico. claro, y eso es súper importante lo que acabas de mencionar, porque si hay una patología de base, o sea, si el niño es alérgico, o si el niño tiene reflujo, o si el niño tiene algo, por más que el alimento que nosotros le demos sea un alimento que va a ser confiable, entre comillas, puede transformarse en algo que sea una versión para siempre. Entonces, es muy Ujú. importante el poder como saber eso primero, lo que acabas de decir es fundamental. Pero, ¿cómo nos hace, o sea, cómo podemos hacer que digamos que las horas de alimentación no sean un problema? La verdad es que lo primero es que seamos nosotros conscientes de lo que estamos haciendo como familias. ¿En qué sentido? En que yo a veces igual puedo presionar a un niño a que coma aplaudiéndolo. O puedo Ujú. presionar a un niño, está rico, y le meto y yo con mi mano le meto la cuchara en la boca. O le digo, pruébalo, pruébalo. O sea, a lo mejor le pongo la mejor de las caras, pero ya lo estoy presionando a que coma. ¿Ya? O sea, no es necesariamente que tú tengas que agarrarle la boca a un niño y forzarlo a comer, sino que tiene que ver también con cómo yo me comporto como mamá y papá. Ujú. Esa es la primera Y estrategia. en ningún nivel hay que como, porque la mamá te podría decir, pero yo estoy promoviendo, ¿cachai? No estoy forzando, no estoy.
Entonces, en ningún nivel hay que como Está formado. promover, estimular como de manera La más única forma, activa. la mejor forma activa de poder uno ayudar a que un niño coma es que tú compartas con el niño esa comida. Ujú, ¿Por qué? Porque si perfecto. tú compartes esa comida con el niño, si tú comes esa comida, el niño te mira a comer, vas a ver que eso que estáis comiendo no es veneno, que eso se puede comer. Ya, esa es la Ujú. primera cosa. Entonces, va a hacer que le dé la confianza, o sea, si mi mamá o mi papá se lo comieron, es porque en realidad es muy probable que yo me lo pueda comer. Ya, primera cosa. O sea, compartir la instancia de la alimentación con el niño es fundamental. Lo segundo Ujú. es jugar Sí, con el pues niño. modelar, O sea, modelar la modelar conducta, la conducta. justamente, ¿ya? El niño Y desde adquiere antes, ¿no? imitación. Desde, yo siempre apunto la preparación también de los alimentos, a incluirlos en todo el proceso. Súper, súper importante, fundamental. O sea, que el niño tenga acceso, por ejemplo, a la preparación de los alimentos, que puedan también, por ejemplo, preparar galletas, preparar lo que sea, que el niño meta las manos, ya, que el niño se ensucie. O sea, es fundamental que el niño pueda ya empezar, o por ejemplo, le podemos poner una, una bandejita. Mira, a veces es muy difícil, por ejemplo, trabajar el tema de las texturas, el rechazo a ciertas, no sé, a las cosas como gelatinosas u otras cosas. Pero si tú a veces mezclas ciertas cosas, por ejemplo, no sé, una base de gelatina o de slime con algunos juguetes, ya vas haciendo que el niño interactúe con esas cosas. Entonces va a empezar a Bacán, no había adquirir pensado en eso. Bacán. a través de lo sensorial, vas como haciendo ya que saque, por ejemplo, no sé, el auto, la vaca, que sí. Hay cosas que también que también puedes hacer, por ejemplo, bueno, ponerle figuras de alimento, el niño se relacione, no sé, comprarle peluches de fruta o cuestiones que vaya dándose cuenta ya, este es el huevo, esta es la pera, esta es la manzana, ¿me entiendes? Entonces, todas esas cosas son, el poder como relacionarse con la comida es como el primer paso, el poder ahí como empezar a ver que eso. El alimentarse es una conducta aprendida, ¿ya? O sea, después de los 4 meses, ya a los 6 meses, ¿ya? Es una conducta aprendida, es una conducta que además el niño va definiendo, ¿no? Antes obviamente el niño lacta y todo por hambre, por reflejos, por otras cosas, pero después, sobre todo después del año y de la individuación, cuando ya pasamos el periodo de esterogestación, el niño en general empieza a él decidir o definir qué es lo que quiere hacer con la alimentación. Entonces, súper importante, mira, ahí dice la mamá, el carrito con las verduras sirve mucho. Eso es verdad, sirve mucho. O sea, que anden, o estos velcro, súper importante eso. Sí, ahí está diciendo la Mm. frutita y las verduritas con el velcro para cortar, ¿cachai? Sí, Bacán. sí, súper, sirve, pero mucho, mucho, mucho. Eso es súper importante. Entonces, lo otro, jugar. O sea, obviamente depende de qué niño vamos a abordar, porque es distinto que abordemos un niño de 6 meses a un año, de un año a 2 años. O sea, van Sí, cambiando según súper. obviamente su desarrollo, ¿cierto? Desde lo cognitivo, cómo vamos a ir haciendo, implementando estas estrategias. Eh, a un niño que tiene un pensamiento más mágico, obviamente le podemos decir que jugar con, no sé, yo en la consulta juego mucho con modelos de galletas, les hago preparar así como probar algunas cosas, pero jugamos a que viene aquí un caballito y la galleta se transforma en caballito, o sea, porque ellos piensan que es eso, o sea, el juego es algo que facilita mucho el poder trabajar con los niños, y eso, obviamente, eso, si el papá o la mamá están en esa, mejor todavía para el niño. O sea, relacionarse a través del juego y que esto no sea una lata o que no sea una pelea es lo fundamental. Mm. Sí, yo siento que es tan importante para nosotros como papás poder sensibilizarnos y volver a poder jugar, porque a muchos papás les cuesta volver a jugar, ¿cachai? Como que ya estamos en esta rigidez del adulto, que en el fondo como que estamos tan metidos en lo que debemos hacer,
Ujú. que nos cuesta como fundirnos con este mundo que es tan necesario y que es sensorial y que es tan hermoso, ¿cachai? Tan rico si es que efectivamente logramos entrar en él, po. Y podemos descubrir tanto de nuestro hijo y bueno, es súper terapéutico, tremendamente terapéutico. Y además que el vínculo Oye, que y uno genera es maravilloso. pienso en sí, po. Y lo que decías tú, el vínculo ya al año lo tenemos desarrollado y al año ocurre esto y que ya existe como alrededor de los 9, 10 meses comienza la individuación del niño. Entonces, por supuesto que ahí hay un cruce con el tema de que en el fondo el niño necesita restringir lo alimentario, necesita probar como la sensorialidad de toda la experiencia y de todo su cuerpo, ¿cachai? Como, así como hacer caca, como decir tú, como la anorexia, porque restringir el alimento, pero también el tema del pañal y muchas otras, cuando el no, ¿cachai? Poner límite. Entonces, si normalizamos eso, también se facilita harto la pega, como es También alivia. acá hay todo esto bueno, hay corrientes nuevas de alimentación y que muchas veces, bueno, hay muchos pros y contras en eso, o sea, mucha gente que es como, no sé, porque está en contra de, por ejemplo, del baby led weaning o del bliss, que son alimentaciones como más autorreguladas, más enteras, ¿ya? Eh, Ujú. la verdad que yo siempre le digo a los papás que hay que estar atento a las señales del niño o de la niña porque, por ejemplo, hay una mamá, mis dos últimos hijos jamás quisieron comer papilla, porque el niño te va a dar las señales y eso hay que estar atento para ver qué le gusta. O sea, hay guaguas de papilla y hay guaguas de comida entera, ¿ya? Entonces, en ese Oye, y eso es, fue una de las preguntas también que nos hicieron, porque también es bien frecuente que, sobre todo un poco como por miedo, porque el baby led weaning yo creo que tiene los detractores por el miedo al sí, atragantamiento, ¿cachai? Como, ujú, entonces, hay papás que se han quedado un poco como pegados en esa etapa por susto, por tiempo, por un millón de cosas. mm, Entonces, que cuesta en el fondo salir de esa textura. ¿Cómo podemos como ir modelando esto justamente a sabiendas, mm, como lo que decías tú recién, que no va a pasar que vaya a comer porque tenga hambre mm, necesariamente? mm, ¿Cachai? mm. Sí, mira, ¿Cómo nos eh, ayudamos? ¿Cómo podemos iniciar este proceso? mira, lo más, vuelvo a esto como de anticipar a los papis, o sea, hay que decirle a los papás que en general, por ejemplo, si unos papás se deciden a ir por la papilla, o ya están en la papilla, entre los 8 y 9 meses, incluso ya a los 9, hay un periodo en que ya el niño, si pasamos un poco de eso, como que se va a quedar ahí pegado. Entonces lo ideal es ir anticipando sí o sí que es necesario pasar como a los picados o ir ofreciendo otras texturas, ojalá un poquito antes, para que vayamos modelando eso, ¿ya? Ahora, el tema es que cómo lo ofrecemos con alimentos blandos y que el bebé nos vea a nosotros comer, ¿ya? La idea es que estos alimentos blandos sean como bastones, que sean como del tamaño de nuestro dedo índice, ¿ya? Y la idea es que podamos ofrecerle estos alimentos blandos. Pueden ser frutas, ¿ya? O también ir mezclando, por ejemplo, no sé, los fideos que son más blanditos con la papilla, ir como dándole como un poquito más de mixtura a las comidas de ellos. Y también el enseñarles a los niños a escupir. Es como, tú me vas a decir, es difícil enseñarle a esa edad. Bueno, depende de la edad, obviamente, pero si uno les muestra cómo se puede escupir, Ay, loca, le encanta. le encanta escupir. Me dicen, Sí, no, no. pero ¿cómo? No, ¿cómo va a escupir el niño? Sí, ya, sí puede. Y lo otro es también importante, que eso ya lo hacemos obviamente con los terapeutas ocupacionales o los que somos especialistas en alimentación, el poder enseñarle al bebé a que pueda masticar, ¿ya? O sea, y eso necesita como de un proceso que es como de la lateralización de la lengua, que necesita que la lengua lleve el alimento hacia la zona de las muelas para que después se pueda masticar. Entonces la idea es que
Eso se hace también con fono muchas veces. Puede existir con también un tema fono, como de todo justamente, de como todo el tracto fonatorio, no sé cómo se llama, disculpa si lo dije pésimo, no, pero que en el fondo que puede estar impidiendo que el niño logre esa capacidad, pues, habilidad. no, sí, yo, por eso hay tantos profesionales y digamos, tanta gente que está capacitada en esto, que tenemos que aprovechar todo eso, o sea, un fonoaudiólogo, un terapeuta ocupacional, también a veces los dentistas también, o sea, eh, existen los nutricionistas, o sea, perdón por no nombrarlos, mis amados nutricionistas. Yo de verdad he conocido gente, pero capísima, que se maneja, pero 100. O sea, lo ideal es solo saber dónde ir, dónde consultar y poder pedir ayuda en el momento adecuado. Eso es lo importante. Ujú. Hoy, gracias Sí, por todo. eso es lo difícil, porque es como, ¿a quién le pido ayuda? ¿Cachai? Es Sí, súper complejo, como, sí, como a dónde voy, quién me puede ayudar. Porque muchas veces justamente cuesta, yo creo que es importante encontrar profesionales como tú que están vinculados con otros profesionales y que tienen una mirada más amplia de lo que está pasando. ¿Cachai? sí. Porque si no, efectivamente uno puede decir, ah, ya es, el terapeuta te puede decir, ya, no, si no es esto, Mm, tiene que seguir trabajando con esto, ¿cachai? Pero mm. que se pueda estar perdiendo una información súper relevante, que puede ser, por ejemplo, de fonoaudiólogo. En Crea Desarrollo hay un equipo también bien bonito y que trabajan con Y fono, teo, este tema sí, alimentario. sí, sí, las chiquillas yo las quiero mucho. Bueno, hay muchas, el Explora Sentido, el Crea Desarrollo, hay otros también, bueno, hay hartos profesionales que están trabajando, kinesiólogos también. El tema del desarrollo motor es fundamental para comer. O sea, si un niño no tiene la fuerza, no va a poder comer. Si un niño no se sienta bien, no va a poder comer, ¿ya? Entonces, por Ujú. eso es fundamental el que podamos estimular a nuestros hijos, a nuestros bebés, para poder realmente prepararlos para ese paso. Entonces, a veces me llegan, por ejemplo, pacientitos que, claro, no se sientan, pero la mamá tiene temor de que, y le digo, pero déjenlo en el suelo. Entonces, no, pero es que se puede pegar en la cabeza. Bueno, coloquemos una goma Eva. O sea, la idea es que podamos eh, hacer que el niño explore, que pueda levantar la cabeza, que pueda levantar obviamente el tronco, porque si no, le va a costar un montón masticar. Sí, pues. Lo que yo vi hace un poquito tiempo que me pareció muy, muy potente, por ejemplo, una niñita que se ahogaba porque no cachaba, esto era desde lo que yo pude captar, de ahí todavía no, pero que ella generaba un bolo alimentario enorme, se metía un montón de comida porque no alcanzaba a cachar como propioceptivamente, como sus Exactamente. cachetitos no alcanzaba a cachar cuánto necesitaba. Claro, Y eso, imagínate que se ahogue, es súper traumático para la guagua y para los papás también, pues terrible. sí, sí. Es que por eso, tal como dice ahí Chicasol, intervienen muchos factores en la alimentación para que pueda ser exitosa. O sea, es los factores, pucha, la anatomía, lo neurológico, lo emocional, miles de cosas. Entonces, la verdad es que esto que tú hablas como de la propiocepción, que es obviamente cómo ellos perciben, tienen como conciencia de sus sensaciones corporales, internas y todo. Eso no necesariamente es algo que también uno como papá también puede visualizar de una, sino que necesitas de un Claro, apoyo especializado para que te digan, oye, ¿sabes qué? Porque tú dices, oye, come como ardillita, se guarda las comidas y no sé. Claro, porque no logras sentir cuándo el estímulo, o sea, cuándo tengo que parar para poder tragar, ¿ya? Entonces, todo eso se trabaja, pero lo bueno que esas cosas se pueden trabajar y hay personas formadas para poder hacerlo. Eso es lo más importante, que hay que ir a un lugar donde haya alguien que esté capacitado en alimentación para poder hacer digamos, esta transición o ir haciendo el tratamiento y avanzan mucho, mucho las familias. muchísimo. Es que además los niños son tan flexibles como es maravilloso. Hoy te quedaste Sí. pegada. Ahí sí.
o Ahí, yo ahí sí, tuve problemas con mi señal. ahí. Es que me queda. Pregunta aquí la chica Sol, yo me quedé pegada para poder leer los mensajes como ¿hasta qué edad es como normal ser selectivo alimentario? Yo conozco selectivos alimentarios de 40 años, ¿cachai? Entonces, como que Sí, toda la en el razón. fondo, ¿hasta dónde llegamos cuando nuestro hijo está, o cuánto tiempo esperamos, cuándo le ponemos más energía, cómo ponerle más energía a eso? Mira, yo creo que tal como dices tú, o sea, y a veces me llegan familias y llegan porque el niño es ya es selectivo, y el papá es igual o la mamá es igual. Entonces tú decís, chuta, claro, y después te das cuenta que hay un tema, por ejemplo, sensorial que todo el mundo lo tiene, así, entonces, eh, y así como, y a mí la verdad que, bueno, no me gusta mucho hablar como de la normalidad. Yo sé que obviamente esto va súper ligado a lo nuestro, pero yo creo que depende mucho de cuándo esto se dé. O sea, hay etapas en que es o sea, normal, entre comillas, o es esperable que los niños sean selectivos, ya entre los 18 meses, como les decía, o incluso desde antes, desde el año en adelante, ya empiezan un proceso como de a poquito y que tiene un pic entre los 18 y los 24 meses y de ahí va bajando gradualmente. Pero ya la mayoría de los niños como que entre los 3 y los 4 incluso ya se vuelven un poquito más receptivos con la comida y empiezan a hacer como a atreverse a probar más cosas y todo. Pero eso también tiene que ver mucho con lo cultural, ¿ya? O sea, por ejemplo, en otros lugares del mundo, los niños reciben ají al año, ¿ya? En nuestro país es muy poco probable que un niño reciba ají al año, ¿ya? Entonces, o por ejemplo, reciben distintos tipos de alimentos, que mariscos y otras cosas. En cambio, nosotros somos más limitados en eso, ¿ya? Entonces, la idea es que desde que, o sea, cómo proponer evitar este tema de la selectividad es primero que el niño, tal como decía Chicasol, me parece, que el niño no coma solo. Integrar al niño a la comida es lo fundamental. O sea, esto de los horarios de jardín infantil, a mí sinceramente me colapsa un poco. No porque no quiera los jardines, pero que el niño almuerce a las 11 solo, ¿ya? Y después toda la familia almuerce a las 2, lo único que hace es que el niño quiera probar o coma más veces en el día, digamos, porque sí o sí cuando la familia está comiendo, igual le pasan comida. Entonces, la verdad es que el niño coma solo, no hay, eso primero va generando como el mal hábito, en términos de que la comida es para disfrutarla, es para compartirla, es para acompañarse, es para conversar, es para el momento familiar de la comida. Por lo tanto, esa es la primera cosa. Y saber que existen ciertos momentos, pero también, como te digo, la mayoría de los niños supera así esto entre los 4, ya. Después cuando pasan mucho más allá de los 7, ya es porque probablemente puedan haber otras cosas, ¿ya? Eh, que eso, obviamente ahí hay que ver que si es que existe un problema a la base distinta. Bien. O sea, tiempos muy prolongados en los que se extienda esta selectividad y que además la selectividad sea como grande, como de muchos alimentos, como que se excluyan O sea, muchos alimentos. sí, por ejemplo, el rechazo de alimentos que sea como mucha exclusión de muchas cosas, o sea, como lo que decíamos de las banderas rojas al inicio, o sea, Ujú. Sí. lo que decíamos por ejemplo, de que los niños rechazaban muchos alimentos, o sea, si los niños rechazan algunos alimentos, en general, eso es normal, o sea, es, a todos nos pasa, o sea, a mí no me gusta, no sé, el cochayuyo. O sea, es como, yo creo que en eso hay como mucha, uno se preocupa como adulto y dices que mi niño no come esto, no sé. ¿Y tú? O sea, yo siempre les pregunto, ¿y tú comes de todo? Sí, ¿Comes? No, es que a mí no me gusta, por ejemplo, no, a mí no me gusta el coliflor, o no me gusta el brócoli, ¿ya? Entonces,
ahí entonces, pucha, también el tema del modelaje, lo que hablamos, o sea, si tú no estás comiendo esto o tú estás comiendo, y al revés, o sea, si tú dices, ya no, tengo al niño y le digo, está con obesidad y quiero que esté saludable, y no, yo me como la mayonesa, el ketchup, la papa frita, olvídate, no, hay que comer saludable, y tú te estás comiendo ahí, no. Entonces, el modelaje es fundamental. ¿Por qué no le Sí. gusta la Mónica? Sí, oye, dentro de la Típico esto de no les gustan los verdes, que también decía ya Mónica. es pero súper frecuente. Bueno, dentro de las cosas que no les gustan, de que más nos gustan, son las verduras verdes, ¿ya? Y que tiene que ver por cómo saben. Entonces, lo más importante en eso es ver la posibilidad de realizar comidas entretenidas, camuflar un poquito las verduras también, sin engañar sensorialmente a los niños. Eso es importante. ¿Cómo es eso? O sea, Perdón, se me quedó pegado. ¿Sin qué? sin el hacer engaños sensoriales. ¿A qué me Ujú. refiero con engaño sensorial? Me refiero a que yo le digo, esto está súper rico, y que le meto, no sé, pues le meto una cucharada de postre y después le meto la cucharada verde. Le meto la... Entonces, obviamente, el niño no va a confiar en la cucharada que viene, porque va a definir Claro. que eso es distinto. Pero hay que darle tiempo, o sea, el tema como de lo verde, de a poquito lo puedes aceptando más adelante. El modo de preparación es fundamental. Lo que dice ahí Dani Liz, las tortillas salvan mucho. A los niños les gustan mucho las cosas crujientes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si tú le haces una tortilla que tiene como en ambos, digamos, en la parte superior e inferior, así bien, bien tostadita, o le haces una hamburguesita de verdura, una croqueta, algo así, el niño te lo va a comer, ¿ya? Y la verdad es Oye, que entonces es buena idea esto como del camuflaje, entre comillas, porque conozco mamás que efectivamente las verduras las procesan o en papilla o en hamburguesita, pero en el fondo así como que me puedo estar probando que coma de a poquitito, pero me aseguro que tengo como lo nutricional un poco como cubierto. justamente, Así. justamente. Entonces ahí tú, o sea, ese camuflaje de esa manera está bien, ¿ya? Pero el hacer como cambios de uno por otro o engañarle y decirle esto no es tal cosa, eso no está bien. Ujú. Sí, pues. Nunca está bien mentirle a los niños. Ujú, ujú. Y la Dani también hizo un comentario más arriba asociado a el ensuciarse, ¿cachai? Que está tan mal mirado y que efectivamente es tan necesario para los niños. Súper, súper Como necesario. la experiencia de ensuciarse, del jugo, de la cuestión de la textura, ¿cachai? De molerlo, de romperlo con la mano. Y todo eso muchas veces se niega con el uso de utensilios como tan rápido, como una forma cultural que tiende a evitar esta estimulación que es tan necesaria y tan positiva para los niños. Sí, sí. Mira, yo el poder, el permitir que los niños se ensucien más, ayuda, así como la campaña dice ensuciarse hace bien. Sí, como la de Homo. Sí, es verdad, hace bien. Ayuda también a que los niños tengan mejor, o sea, mejor microbiota, que tengan mejores defensas, ¿ya? O sea, el que podamos no tener a los hijos en la burbuja, claramente nos ayuda a que sean niños más sanos. Y eso también tiene que ver con la comida. O sea, y eso a veces también nos limita. Por ejemplo, yo siempre les pregunto, oye, ya, desde la crianza más respetuosa, obviamente, ya, ¿qué método ustedes prefieren para poder darle de comer a su hijo? ¿Prefieren las papillas o prefieren un alimento entero? Entonces, hay mamás que son ansiosas y que les colapsa que quede todo así lleno de comida, o que el niño se ensucie y que quede el piso sucio, entonces colapsa. Entonces, en ese sentido hay que, bueno, también si vaya a tener una mamá súper ansiosa, bueno, ahí tendríamos que obviamente hacer como empezar de a poquito a hacer la transición, pero No. también O sea, yo creo que igual nada que tampoco haga sentir mal a la mamá, ¿cachai? Muchas veces como
Como que puede ser increíble el baby led weaning, pero si la mamá lo va a pasar pésimo y va a terminar odiando No, con y la vida la no, y situación, no. además que el vínculo, o sea, no sé, lo que existe entre la mamá y el hijo, eso se transmite, o sea, la ansiedad que tiene uno y que, o sea, la ansiedad aprensiva antes de comer y todo, claramente, no, mal. Buen delantal, dice, un buen delantal, bien, un buen delantal. Sí, Poner, no sé, poner abajo es la bolsas de razón. basura o algo no sé, un plástico, pero, o sea, si uno se puede atrever, que se atrevan a que los niños se ensucien y coman. Preguntaban ahí también recién cuándo es bueno hacer la transición de las papillas a los enteros. La verdad que lo ideal es hacer la transición, como les dije antes, de los 9 meses, ¿ya? O sea, como que los 9 meses es como el tope. Y ya al año los niños ya deberían estar comiendo enteros, ¿ya? O sea, como que, y deberían estar comiendo ¿cómo se llama? Más variado, o sea, ofrecer distintos tipos de alimentación y alimentación más familiar. Obviamente tenemos algunos topes con el tema del azúcar y la sal, pero sí o sí debería comer la misma comida que come la familia. O sea, eso debería Claro. comer el niño, ¿ya? O sea, porque O si no sea, empieza eso es como, con esto de la sí, si queréis individuación, bailar, hay que bailar, po. Si sí, quieres que tu po. hijo baile, tienes que bailar. No, y además con esto de la individuación, escucha, ¿y por qué ellos comen eso y yo como esta cosa de la... ¿Por qué yo como así como guagua y ellos comen como adultos? Sí, pues, sí, de todas maneras. Francisca, hay algunas preguntas que decía Francisca pone, ¿habrá algún sabor que simplemente nunca va a aceptar? ¿Desde dónde se podría explicar esa como aversión a ciertos alimentos como desde lo sensorial? Pero porque ella habla de un sabor específico y dice, ejemplo, a mis 35 años me da arcada el ajo, dice. Ya. No, la verdad que todo eso depende de cada ser. ¿Ya? O sea, hay cosas que son, obviamente, hay algunas cosas que te dicen que no, que son, eh, por ejemplo, que culturalmente a uno no le gustan y a otros sí. Me recuerdo en este curso que hice hace poco, hablaban de que en una cultura X comían un alimento que les encantaba, pero hacían probar a otras culturas y les llegaba a dar náuseas. Entonces, pero Oye, es que sí, pues la variabilidad es terrible, o sea, es es cuático tremendo. e intenso. Es tremendo. Ahora, lo que sí les puedo decir respecto a eso es que un alimento, por ejemplo, si la mamá se expone a distintos alimentos y variados alimentos y le da eso a través de la leche materna, hay posibilidad de que el niño tenga menos selectividad. ¿Por qué? Porque a través de la leche materna va cambiando de sabor según cómo la mamá obviamente coma. Entonces, si la mamá, por ejemplo, se come un sushi o come ají o come qué sé yo, bueno, el niño va recibiendo distintos sabores y eso también ayuda a que el niño pueda tener, o la niña, perdón, cualquiera de los dos, pueda tener, o de muchos de los dos, puedan obviamente tener una selectividad menor. Sí, para mí también fue bien importante eso en la época como de la alergia. Mm, Gracias a Dios salimos de eso. sí, Fue terrible. Yo sí, hice dieta 3 años sí, y fue súper potente. Lo pasé mal un rato y ahí como que logré ver también la importancia de justamente de la salud mental materna de manera mucho más potente. Pues, como sí. demasiado importante poder ayudar para que mi hija pudiera hacer bien la transición y justamente dar a tiempo, dar esta variedad alimentar y poder ofrecer a tiempo, porque con la alergia a uno le da susto ofrecer, po, Sí, ¿cachai? sí. Todo es como mucho más lento y siento que esto que decías tú de la papilla y todo, creo que es para, en otros factores también como los colores y las texturas también, o sea, hay, bueno, distintos factores sensoriales, también corre, ¿cachai? Como si ya no lo probó, es más difícil Mm, que y más grande lo incorpore como con facilidad. justamente, justamente. Y también influye mucho en que hay alimentos que mientras más tarde se prueben, más potencial alergia no tienen. O sea, antes pensamos, no, vamos a Oye, retrasar y vamos a retrasar mucho el pescado y ahora es como al revés. Pues yo
antes daba el pescado después del año, y ahora doy el pescado casi al tiro. Eh, Porque tiene que ver con cómo, o sea, también con lo que se sabe de la alergia. Entonces, de a poco uno va, obviamente, vamos teniendo más conocimiento y vamos sabiendo cómo enfrentar mucho más el tema de la alergia y cómo evitar que nuestros niños sean selectivos. Los niños, lamentablemente, los niños que tienen alergia alimentaria tienden a ser más selectivos y también pueden tener algunas dificultades sensoriales. Así que es fundamental el poder trabajar con ellos todo el tema que tiene que ver con la variabilidad de alimentos y poder también trabajar mucho la estimulación temprana. Ujú. Sí. Bueno, lo que decía Fran recién respecto del sabor del ajo, es como, está perfecto si hay comidas que no te gusten, que lata que no te guste el ajo que lo comemos tanto, ¿cachai? Como que en Chile se usa muchísimo, po. Sí, pues. Pero bueno, está, como decías tú, puede ser Entendible. cochayuyo, puede ser otras cosas, pero está bien que hayan cosas que no nos gusten. Y lo otro también es que pueden haber cosas que no nos gusten porque hubo una experiencia traumática con ese alimento. Entonces, que cuando fuimos chicos pasó algo, o te ahogaste, Ah, claro. o lo asociaste a alguna emoción, y eso queda ahí, pues. Entonces, en la memoria corporal que tiene que ver ligado a la emoción. Entonces, también Mm, hay que evaluar también eso en caso de que sea esa la raíz del problema. claro. Ujú. Oye, acá también, Keka Painemal dice, ¿qué pasa cuando un niño con trastorno de integración sensorial genera un trastorno conductual? Ay, ay, ay. ¿Qué pasa cuando Claro, es eso una fusión de situaciones. ya? Pero un trastorno de la conducta de la alimentación, o sea, que tenga que ver con eso, me imagino que dice, o un Yo trastorno de también la conducta, asumo. ¿cierto? Asumo que tiene que ver con eso. O sea, ¿qué pasa? Que es súper complejo, o sea, de partida es muy, muy complejo, es bastante frecuente, por lo tanto, es fundamental el poder asesorarse con un equipo multidisciplinario. Depende mucho de cómo se ha abordado, digamos, eso, porque además esa es una de las causas más frecuentes de consulta y de como de prolongación del tema de la selectividad, entonces también hay riesgo. O sea, si tú me dices qué pasa, pueden haber en ese sentido como banderas rojas, como selectividad excesiva, como que pueda obviamente bajar de peso, que pueda tener alguna alteración en ese sentido, y que sí necesite ayuda, porque a lo mejor se vuelve cada vez más selectivo. Entonces, es una situación actualmente muy común y difícil de trabajar, pero no imposible si se aborda de la manera adecuada. Claro. Ahí yo creo que es fundamental, como decís tú, el trabajo multidisciplinario. En el fondo, el trastorno sensorial por sí mismo, solito, tratado con un terapeuta ocupacional, no es suficiente si hay un trastorno conductual que no sea abordado como más a la base de lo vincular también. Sí, sí, y además que, o Oye, mira, sea, aquí Mariela hace algo, hace una pregunta. Disculpa, te sí, interrumpí, dale, perdón. no, yo creo que en lo que me decías tú de trabajar con los papás es fundamental, o sea, muchas veces no avanzan los niños si no trabajamos con los papás. Entonces, eso es algo que sí o sí habría que hacer en ese caso también. Mm, sí, Ujú. yo trabajo todo el rato con los papás. Trabajo desde lo vincular y me parece fundamental que en el fondo, si nosotros trabajamos en consulta con el niño y el niño hace un cambio, desarrolla una habilidad y vuelve a su casa y se encuentra con el mismo patrón vincular, estamos sonados, po. Tenemos que aprender juntos. Justamente. Y es tan lindo como crecemos juntos, como justamente, por ejemplo, en mi ámbito que es como, por ejemplo, lo emocional, que tiene que ver como yo trabajo pataletas, como conducta desregulada. Es heavy como los papás creen que tienen que resolver un tema emocional del hijo y finalmente siempre trasciende como el cómo yo veo y percibo mi emoción y cómo me hago cargo de ella. Ujú. Entonces, heavy como
finalmente, sí o sí, en cualquier arista de la vida, nos tenemos que pegar saltos nosotros para que nuestros hijos también puedan hacerlo. Sí, de todas maneras, de todas maneras. Yo creo que los hijos son nuestros grandes maestros en muchas cosas para poder nosotros aprender la paciencia, la tolerancia, como nosotros igual podemos, o sea, bueno, la mayoría amamos a nuestros hijos, pero cómo somos capaces de demostrar ese amor a través a través de acciones concretas que tengan que ver con el hacerte consciente, con el poder eh, facilitarle los procesos, pero también, por ejemplo, dejarlos solos cuando sea necesario. O sea, esto ponte tú de soltar la cuchara, pues que ellos sean capaces de poder alimentarse solitos, ¿ya? Eh, Todas esas cosas son digamos, yo nunca me voy a olvidar una frase que aprendí de que las mejores mamás son las que son capaces de lograr que sus hijos sean capaces de vivir solos y autónomos, o sea, sean capaces de desempeñarse en la vida y ser ellos, vivir su vida solos, ¿ya? Entonces, si Claro. vivimos desde el miedo, desde la aprensión, obviamente uno los adora, los ama y todo, y cuesta mucho soltarlo, pero es necesario que ellos vayan desarrollándose de a poquito y empiecen también a mostrar todas sus habilidades y su potencial para poder, obviamente, vivir. Sí, pues. Sí, la forma cultural como de crianza tiende a ser mucho desde el control, pues. Entonces, es súper heavy cómo pensamos en que queremos niños que sean libres, autónomos, que expresen sus emociones, pero no queréis que llore, ¿cachai? No queréis que pase ningún límite que pueda ser peligroso para él o ella, como que entonces es difícil alinearse con eso y siento que ahí hay pega que tenemos que hacer nosotros con sanar justamente estas emociones que tienen que ver probablemente con nuestra crianza, pero que no se trata, bueno, desde mi enfoque, porque yo no soy psicoanalista, como que no necesitamos ir a mirar nuestra historia traumática de crianza, sino que como cómo estamos hoy día criando, desde dónde estamos criando. Sí, pues no, de todas maneras, o sea, o darle yo lo que yo no tuve o lo que la experiencia, no, o sea, olvídate, sí, la idea es que el hijo, digamos, pueda crecer lo más sano posible y vivir este presente como familia y como digamos, todo lo que podamos potenciarnos los unos a los otros para poder hacer que este niño crezca bien. Oye, mira, acá Mariela hace un comentario que tú que eres experta en lactancia, heavy, porque para mí, ok, ¿Mm? dice, mi hijo de un día para otro dejó de comer, tiene 2 años y medio, está con lactancia materna, estoy preocupada porque no me gustaría destetar. Entonces, como que estoy entendiendo que ella está entendiendo que tiene que destetarlo para que coma. Y desde lo que yo sé, no los destetes. No, no, No lo destetes si no come. no. Mira, lo que pasa es que, y además que, bueno, Además es como alérgico. sí, Al- que haya hola Mari, ya sé quién es la Mari. Mira, en general, cuando los niños dejan de comer así como abruptamente, eh, hay que evaluar por qué razón es. O sea, lo primero es eso, ¿ya? Ver qué es lo que puede estar generando eso porque puede ser algo que sea transitorio, como que no necesariamente, que puede ser como lo que hablamos al inicio, que puede ser por un factor adaptativo o por algo en particular que haya pasado, que esté viviendo el niño, o por una enfermedad, o por otras cosas, ¿ya? Ahora, si esto como de que no quiere comer se mantiene durante, digamos ya de manera como más extensa y prolongada, obviamente ahí es necesario el poder evaluar cuál es la causa, si es que existe una causa orgánica o médica que está haciendo que este niño no quiera comer, ¿ya? Ahora, la idea no es destetarlo, porque si tú lo destetas, eh, sí o sí el niño puede obviamente tener un desbalance nutricional muy importante y si no está comiendo, una de las normas más importantes cuando hay selectividad alimentaria es no quitar los alimentos que el niño come, sea
sea leche materna, sea leche de las otras, sea lo que sea que come, no sacárselos, porque cuando hay un niño selectivo y no sabemos la causa, si el niño es selectivo por un tema más sensorial, podemos perder ese alimento para siempre, ¿ya? Y si perdemos alimentos y no hay más, obviamente eso puede llevar al niño a un estado crítico. Por lo tanto, es fundamental el hacerte asesorar, Mari, el poder acceder, digamos, a una consulta de evaluación, el poder ir a lo mejor a un terapeuta ocupacional para que evalúe también, si es que desde el punto de vista sensorial, o obviamente llevarlo a la consulta para ver qué pasa, pero es fundamental el que por ahora no lo destetes. Sí, bacán. Demasiado importante, tan común. Eso que uno, esta Ahora, idea, como te sí, decía previamente, ahora lo de que que va sí a comer. es muy importante, una cosa también que no se contradice con lo que acabamos de decir, pero es re importante que en nuestra cultura el tema de la leche, no necesariamente la leche materna, el tema de la leche es como que es santa leche. Entonces, si el niño no come, le voy a dar una leche. Entonces, es como, que no comió nada, entonces le doy leche. Entonces, como hablábamos que la alimentación es una conducta aprendida, y el niño sabe que si no come viene la leche, el niño va a seguir no comiendo porque le vas a dar la leche. No estoy hablando de la leche materna, estoy hablando de la otra leche. Entonces, si tú llegas y le das, por ejemplo, el niño está, eh, ya, tomó la leche de la mañana, después comió, no comió tanto, pero después en la tarde no comió nada. Entonces le ofreciste la cena y no comió nada. Entonces, no, le voy a dar la leche, le voy a dar la leche, le voy a dar la leche. Entonces al final, cambiar comida por leche, eso no se hace. Hay que organizar los tiempos de comida y los tiempos de comida se deben mantener. Si empiezan a picotear todo el día a los niños, claramente o le empiezas a ofrecer leche, claramente estás prolongando el problema. Por lo tanto, es súper importante el establecer bien los tiempos de comida y poder también no hacer este intercambio de comida por leche. No me refiero específicamente al caso de Mariela que tiene que ver con la leche materna. Estoy hablando de la leche de vaca. Claro, Uh -huh. súper. Mira, hicieron un montón de preguntas en estos cuadritos de preguntas, entonces voy a tratar de resumir de alguna Ya. manera o decirte las que Uh -huh. después yo creo que si nos queda algo a la cola podemos resolverlo Uh en -huh. un mensajito. Dice, bueno, me llamó mucho la atención una chiquilla que decía justamente que su hijo le daba miedo probar los alimentos, que le expresaba sentir miedo a probar. Uh -huh. Entonces, respecto de todos estos temas, porque acá reúne varias cosas como de distintas personas que los niños no comen frutas y verduras o dejaron, ¿cachai? Como que, entre comillas, retrocedieron y dejaron ciertos alimentos o tiene miedo a probar nuevos alimentos. La neofobia es como súper frecuente a cierta edad. Entonces, como, ¿cómo podemos ayudarlos a que, en el fondo, a que se arriesguen? Ya. Lo que pasa, y bueno, ahí la primera cosa, esto que voy a decir es como muy general, porque voy a hacer esta advertencia porque en realidad es muy importante el caso a caso, ¿ya? O sea, cada niño Sí. tiene eh, distintas como características especiales, entonces no siempre como que para esto no hay una receta común, ¿ya? Así como que yo diga, no, sigue estos pasos y verás la luz. No, o sea, eso no existe, ¿ya? Pero en general, cuando existe un temor a comer, eh, lo primero es el poder ver cuáles son los alimentos que el niño come, por ejemplo, que más le gustan. O sea, por ejemplo, los colores que come, como que no teme a comer, ¿ya? Y en relación a eso, ver si es que podemos ofrecerle ciertos alimentos que tengan como similares características. Por ejemplo, si el niño come la papa, a lo mejor le puedo ofrecer una fruta que sea como la pera, porque la pera tiene el mismo color. Sin embargo, tiene una textura distinta, ¿ya? Entonces, a lo mejor la manzana, que tiene una manzana cocida, va a ser a lo mejor un poco más similar. Entonces, ahí tengo que ir probando, ofreciéndole como cosas que sean como similares en color
o que pueda ir avanzando como de a poquito con eso. Ahora, este tema del temor, en general el temor se vence mucho desde el juego. O sea, si tú como papá te relajas y logras que tu niño pueda, eh, digamos, compartir contigo un tiempo de comida y sea algo entretenido, en general el miedo baja, ¿ya? O sea, ya no hay como, no está esa aprehensión, ¿ya? Sino que está digamos, ya está la concentración en otro foco, por lo tanto no debería haber miedo, ¿ya? Lo más importante es que uno pueda estar como más relajado y pueda estar como más dispuesto a que el niño pueda hacer algunas cosas. Ahora, hay que aproximarse de manera muy lenta. Eh, por ejemplo, al inicio es solamente que el niño tenga el contacto con el alimento en el entorno, o sea, que lo vea, lo que hablábamos antes, que lo vea, que sea como parte de su día a día, o sea, que esté al lado de un juguete, que esté al lado de, un, no sé, pues de una mesita de noche, o sea, que como que forme parte, es como, ah, ya está ahí, o sea, no me está haciendo nada, está ahí el alimento. Posteriormente uno lo va como acercando al niño, pero muy gradualmente y de a poco, obviamente a través del juego, uno puede ir logrando que el niño interactúe mejor. Además de eso, bueno, primero lo tocamos, ya después de tocarlo podemos pasarlo por el cuerpo, por ejemplo, ponerme, no sé, un alimento así como en el pelo o hacerlo pasar por acá y hacerlo jugar, oh, que tengo músculos, así como mira, y lo ponemos acá, a ver, tú tienes músculos, o sea, cosas que puedan como acercarle el alimento, pero desde el cuerpo, no necesariamente desde la boca, ¿ya? Y después ya de a poquito podemos irlo acercando, que le dé besitos, que pueda como acercarlo a la boca y después, Oler. sí, oler, o sea, como un tema más que sensorial, pero bien así como de lejos y de ahí ir avanzando. Y de a poco el niño se atreve a probar. Hay comidas que son como comidas de terapia, que son comidas que nosotros hacemos en el lugar donde trabajamos y comidas que son obviamente de la casa, pero la idea es que ojalá en ese caso, si hay un temor y todo, hay que hacer la desensibilización y ojalá esa desensibilización sea guiada, o sea, que sea como acompañada de un profesional y que se haga primero en una comida de terapia y después se vaya haciendo progresivamente en la casita. Súper, bacán. Muchas gracias. ¿Qué más? A ver, mira, te los voy a leer. Ya dice, 5 años no come nada si no es papilla. Y ya lo han visto diversos especialistas. Ahí yo creo que recurrir al equipo multidisciplinario. Ir a un lugar donde exista un equipo que pueda tener una mirada más amplia, De ¿cierto? todas maneras, de todas maneras. O sea, si ya tiene 5 y sigue comiendo papillas, sí o sí es necesario el abordaje multidisciplinario. Sí. ¿A qué edad tú dirías que hay que preocuparse? Porque es muy frecuente esto del que se quiere pegar la papilla. ¿A qué edad hay que preocuparse si el niño prefiere, por ejemplo, porque ¿Mm? también puede ser que pueda comer algunas cosas blanditas, pero que en el fondo como que le tenga miedo al trozo de carne, ¿caché? O de comida. ¿A qué edad habría que preocuparse Mira, o en general ocuparse más puede bien? ocuparse después de los 2. Ya, o sea, Ya. lo ideal es esta como transición que tú dices, ya a los 18 ya uno, de hecho uno dice, no, o sea, ya a los 18 ya es como, hoy como que a uno ya dice, no, algo pasa, porque ya, pero así como preocuparse, así, ya, después de los 2, si sigue comiendo papilla, algo está pasando, ya, pero lo ideal es que, como les decía recién, que después del año ya el niño empieza a comer trozos. O sea, tiene que estar comiendo trozos, eso es como lo ideal. Pero ya sí, podemos extenderlo un poco. Pero, por ejemplo, tú me dices, no, come papilla, pero come pan. O come papilla, pero come fideo. Come papilla. Ese niño es muy probable que transite al entero, ¿ya? Pero si come Ujú. todo papilla y si tú le das un pedacito de algo y empieza como a hacer arcada, es probable que ahí haya un problema sensorial. Ujú. Aquí nos escribe, no sé su nombre, ¿Mm? Aisin, dice que su hijo está resfriado y que se le ha hecho imposible poder dárselo. ¿Algún consejo sin llanto? Dice. Ah, los Ah, remedios, dale los remedios. ya. Ah, Que los perfecto. remedios. Es Te iba que a decir. los remedios igual son por boca. O sea, igual son de la misma manera. Entonces, lo que hay que hacer en ese caso es
intentar que el niño igual tenga de a poquito contacto con el remedio. Entonces, por ejemplo, el remedio tiene que irse probando gradualmente en la mejilla, es como una desensibilización igual con el remedio. Entonces, lo otro es que puedas, o sea, la instancia del remedio también tiene que ser un tema, porque muchas veces cuando ya le diste el remedio forzándolo o con la jeringa, o le diste el remedio como todo apretado con mucha gente, así como casi así como de camisa de fuerza, claramente eso ya está como adquirido como una experiencia que es muy dificultosa. Entonces hay que intentar cambiarlo. Por ejemplo, el ver que eh, como con algún alimento o algo, pero diciéndole que esto es para que él esté mejor, ¿ya? Muchas veces si tú le explicas además si obviamente el bebé ya tiene 2 años, ya tiene comprensión. Por lo tanto, si tú le dices a este bebé que esto es, por ejemplo, un superhéroe que le va a ayudar y que va a estar mucho mejor, puede ser una opción como para que pueda aceptarte mejor el remedio, ¿ya? Y irle dando a lo mejor como de a poquito. Ahora, por ejemplo, muchas veces los remedios son demasiado relajantes y un niño que no está como acostumbrado al azúcar, cuando tú le das una alta dosis de un medicamento, o sea, no alta dosis en el sentido de alta cantidad, porque no es una alta dosis, sino que una cantidad importante, claramente ese niño le da asco porque es demasiado relajante. O sea, nunca recibió azúcar y le da ahí paracetamol que es súper así como relajante. Entonces, lo ideal también es que se pueda dar como de pequeñas cantidades, que lo puedas como fraccionar en un tiempo corto, pero que lo puedas fraccionar para poder dárselo. Eso también puede ser un tip que le puede ayudar quizá a esta mami. Es difícil porque además los remedios son como en SOS, pues uno no le va a dar un remedio y va a ir de a poco cachando si puede, si le gusta, ¿cachai? Como tengo que dárselo hoy día, mañana, ¿cachai? 3 veces en el día. Cuando se repite, ahí sí es necesario que trabajes un poco como, por ejemplo, las gotas de paracetamol. 3 gotas de paracetamol de a poco, porque va a llegar el momento en que lo va a necesitar. Si bien la idea no es darle así como todos los días paracetamol, pero sí trabajarlo un poco en algún momento para que sí pueda, digamos, tener la opción de tomar ese remedio. Ahora, también lo otro que es importante, como el asociar los sabores que tienen los remedios. Por ejemplo, las fresas, el sabor a durazno, el sabor a plátano, que son como similares de estos remedios, como integrarlos desde pequeños para que no tengan tanto asco, porque ya es un sabor relativamente conocido. Eso también es importante. Oye, yo soy media como, bueno, yo trabajo con mamás cuyos hijos hacen pataletas. Recién preguntó una mamá, decía que su hija hace muchas pataletas. En mi perfil va a encontrar 1 millón de información si quiere y también me puede escribir. Estamos hablando hoy día de conducta alimentaria, así que dejo abierto que nos pueda ver. Eh, y, mm, ¡Ay, se me fue la onda! Lo que te iba a decir no, se me fue. ¿Se te fue? ¿Qué te iba a decir? Ahí, Perdón, ahí te sí, quedaste se me pegado, fue. ¿no? Ahí no, te quedaste pegado, ¿no? No, Hello. aquí estoy. Ahí ya, ¿Me ahí ya, ves? que te vi ahí. Sí, sí te Ah, veo, que tengo la pestaña. lo que te iba a decir era ¿Mm? que yo soy bien como yo trabajo con mamás que hacen pataleta a los niños y que tienden a ser como permisivas, ¿cachai? Como que en Ya. el fondo no logran incomodar a sus hijos. Y que Ujú. la vida, o sea, eso no todas tienden, hay como dos formas de ser mamá de niños de pataleta desde lo vincular. Lo puedo explicar en otro momento. Pero con las mamás que tienden a ser un poco permisivas, es importante como poder incomodarse, porque en el fondo los niños está bien que lloren, pero Sí, está bien que lloren mientras tú puedas estar ahí y contener. acogerlo y acompañarlo y darle el tiempo, ¿cachai? Y en el fondo decirle yo entiendo que te carga, lo vamos a hacer igual, pero es por ti, ¿cachai? Como por tu bienestar, porque te amo, no porque yo quiero. En el fondo hay que como hacer un trabajo de desenmarcarse de este vínculo desde el control y que el niño termine confiando en ti. Entonces, Ujú. yo siento que los niños que logran eso
Onda como que el papá le dice esto, ¡ah, me carga! Sí, pero tú sabes, sí, bueno, ya, pero en el fondo por confianza, no porque me someto a ti, porque eres mi papá o mi mamá, ¿cachai? Sí, Y eso es algo que tiene que trabajarse a largo plazo igual, po. O sea, como que es un trabajo importante porque implica incomodarse uno, pues. Hay muchos papás y abuelos también que mm, les cuesta mucho que los hijos, que los nietos lloren o no quieran, ay, lo estoy forzando, y en el fondo como que sí podís apretar un poco, pero teniendo en consideración de que no vas a dañar y que podía acompañar y que hay que hacer el otro lado de la balanza que sostiene, pues, sí, esa incomodidad. sí, yo creo que, o sea, en eso concuerdo contigo, porque hay cosas que, o sea, la vida tiene que ver con eso, o sea, no, tenemos que prepararlos para la vida, pues, y, no, y hay cosas que nosotros mismos vamos a tener que sufrir de incomodidades para poder criar, pero, o de poner límites o de hacer algunas cosas, pero sí o sí, obviamente vamos a tener el éxito de que vamos a criar una buena persona o que obviamente va a ser alguien de bien, digamos. Así que totalmente de Oye, acuerdo. la PAME, ¿Mm? perdón, la PAME era así, dice justamente esto de que su hijita tiene 10 meses y aún no incorpora picados y que ¿Ya? la textura de donde encuentra algo sólido le da arcadas. Muestra justamente esta bandera roja de la arcada. Sí, ¿Qué sí. recomendaríamos en primera instancia, así como directo al TO o una evaluación contigo, por ejemplo? ¿Qué, Mira, o sea, lo ¿Por ideal, dónde partir? sí, mira, lo ideal es sí o sí ver si es que eh, puede como intentar con otras cosas. Por ejemplo, el plátano tiene una textura muy especial. Entonces, lo primero es buscar como texturas más neutras, como por ejemplo texturas como el fideo u otras cosas para ver si realmente la guaguita no necesariamente va a aceptar ese tipo de textura. O sea, si como que todo le da asco, ¿ya? O sea, esa es la Ujú. primera cosa, porque a veces le pasas un pedacito de pan, por ejemplo, y la guagua, o sea, un pan, no un pedacito chico, sino que le pasas pan, y la guagua empieza a chupetear y es capaz como de hacerlo y de tragarlo y todo, ¿ya? Mira, plátano con el tenedor lo come súper bien. O sea, molido así. Ya, entonces la idea es que cada vez, si lo come con el tenedor, molido así, es que cada vez vas a moler menos con el tenedor, ¿ya? Pero muy gradual, o sea, ir como bien de a poquito y ir ofreciendo distintos alimentos enteros, pero ir detectando cuáles son las texturas que son más adecuadas para esta bebecita. Entonces, ir muy como de a poco para ver si es que realmente, porque si come molido con el tenedor y no necesariamente está comiendo molido en licuadora, es porque esta guagua sí puede avanzar, Ujú. ¿ya? Bacán. Ahora, si ya a pesar de eso no logra, obviamente necesita una evaluación, ya sea que puede ser por terapeuta ocupacional, por nutricionista capacitada, o obviamente por mí, si es que vivo por acá, o por algún nutriólogo que sea. Sí, la PAME es de acá. Sí, Súper, bacán. eso. Oye, Muchas hartas gracias. preguntas. Sí, un Acabamos con montón de mucho, preguntas. y muchas preguntas súper interesantes y igual se mantuvieron la mayoría conectadas, así que les agradezco mucho digamos, todo el interés que ha tenido este live. Además, harto cariño también durante el live. Muchas gracias por los comentarios, por el apoyo eh, y además por conectarse. Ahí que dice, crea confusión presentar la comida en forma de papilla y el postre en bar. Ah, ya, mira, esa es una pregunta súper común. Porque el tema de a ver, los métodos de alimentación son, ay, mira la Dani, perdona, te quiero, amiga. Obvio. Los métodos de alimentación en general como que tienen como todos los que apoyan ciertas cosas y, por ejemplo, como que
uno se casa con un método de alimentación. Entonces, como que si dais baby led weaning, ay, no podías hacer las cosas así como mezcladas porque pudieras causar confusión en la guagua. Y muchas veces se hizo como ese logo así como de que si tú le das las dos cosas, la guagua se va a confundir. ¿Ya? La verdad es que eh, no, no podríamos probar si a una guagua le gusta la papilla o le gusta el trozo si tú no le das a probar las dos cosas. ¿Ya? O sea, no pudieras darte cuenta de la señal si es que el bebé, si tú no le ofreces las dos cosas a la vez, ¿ya? Ahora, para el baby led weaning, los niños primero necesitan interactuar con la comida, jugar con ella y se demoran mucho tiempo en eso. Van harto rato que empiezan y después se llevan la comida a la boca. Entonces, en ese momento también se puede ver la posibilidad de ver cómo tolera el bebé la papilla y después, pero ya cuando ya el bebé se lleve la comida a la boca para ver si es que hay una diferenciación. Pero depende muchas veces de cuándo empezar la alimentación, si el bebé está preparado, etcétera, etcétera. La verdad que en términos de confusión, lo que más se recomienda es no ofrecer tantos estímulos sensoriales. O sea, no ofrecer así como muchos platos, muchos bastones, como que no sobrecargar de información a la guagua. Pero que si tú vas a dar así como un poco de uno y un poco del otro, no, o sea, confundir. La verdad que no hay así como algo que te diga específicamente y que te lo hacía algún estudio que nos diga, no, si la guagua se confunde, entonces no. No hay nada que diga que un método es mejor que el otro, porque los dos tienen posibilidades de ahogarse, los dos tienen posibilidades de estar súper bien las guaguas. Eh, entonces, la verdad es que no, eh, como que lo que más recomendaría yo es que sí o sí estemos dispuestos a ver las señales de la guagua. O sea, súper atento o del niño. Gracias por los saludos. Eh, Súper importante el como estar atentos a que la guagua, qué siente esta guagua con la comida, ¿ya? O sea, cómo interactúa la guagua con la comida. Y de ahí, eso, ver qué pasa. Ujú. Oye, y esto de nunca dejar de ofrecer frente a esta como neofobia o este retroceso de que le gustaba pero ya no, digo como sigamos poniendo un poquitito de eso en el plato, como no sacarlo de plano, como, porque muchas veces como justamente sacarlo, ya no come, entonces lo saco, Es que pero ¿cómo se vuelve a aproximar a eso de nuevo? ¿Cachai? si uno no puede uno no puede, sí, un cuidador más que solo una mamá, toda la razón. Uno no puede Sí, como, la Nate recién hizo ese comentario como de alguna manera, bueno, yo, Nata, hablo siempre de las mamás porque la mayoría de las personas que ven esta información son mamás, ¿cachai? Entonces es como, sí, pero claro, siempre, y el vínculo de apego y todo, que está como súper a la base de la mayoría de los temas, tiene que ver con el cuidador, siempre con el cuidador. Eso es independiente que sea el papá, la mamá, la abuelita, ¿cachai? Es la persona que sostiene al niño cuando el niño tiene algún problema, y esa es el que está, en el fondo. sí, no, de todas maneras. Sí. Eh, ¿qué me había preguntado? Se me olvidó, Clau, de lo último. Sí, disculpa, Nata, así que sí, cuidado, toda la razón. Habíamos hablado, algo más era de la neofobia, del ofrecer. Mira, lo que pasa es que uno no puede decir que un niño rechazó un alimento si se lo ofreciste 2 veces o 3 veces. O sea, uno muchas veces tiene que estar incluso más de 2 semanas, un mes ofreciendo un tipo de alimento igual para decir, no, sabes que este alimento como que no, vetado. Y ahí lo sacas, ¿ya? Pero como el estar como constantemente, y es como lo ofreces también, pues lo ofreces ahí mismo directo, o lo ofreces en el contexto. Entonces, todo eso es como que hay que estar constantemente. Ahora, si el niño ya te da señales de que no va a comer, de que está como aburrido con la comida, o que está así como ya lleva mucho rato y todo, no, o sea, chao nomás, pues, o sea, le sacáis el plato, no puedes seguir presionando con el plato ahí o con el alimento ahí, ¿ya? O sea, eso también es presión. Entonces, es Ah, muy importante el poder como ir
ir evaluando también cuánto realmente es el presionar o el incentivar, motivar, ofrecer, y no es realmente precio. Ujú. Ujú. Súper, bacán. Súper. Bacán, muchas gracias. Muchas gracias por todo lo compartido. Oye, de nada, gracias Demasiado bueno. darme, Claudita, yo feliz. Así que les agradezco infinitamente a todos los que estuvieron participando de este live. Gracias a ti por invitarme, porque además este tema es algo que cada día nos consultan más, y el poder como apoyar a las familias con información, y con información también actualizada y que tenga que ver obviamente, con el poder criar de manera respetuosa, es fundamental para que podamos también tener niños felices y niños también que obviamente que estén más sanitos. Así que muchas gracias, Claudita. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos por vernos y espero que nos sigamos encontrando en Sí, otras instancias. de Te todas agradezco mucho haber aceptado estar aquí y por todo lo que maneras. nos has compartido, demasiado valioso. De nada, de nada. Gracias a ti. Oye, están pidiendo que si queda grabado, no sé, ahí yo Oye, no. yo espero que sí, yo supongo que se puede, ¿cachai? Porque nos hemos extendido harto y no sé si eso genera Sí. algún problema, pero yo espero que pueda quedar guardado. Ujú. ¿Ya? Así que voy a Ya, hacer el intento ahora mismo para que quede ahí. ya. Eh, Me Un gustaría abrazo, como Claudita, que esté que muy bien. pudiéramos como resumir finalmente, ay, perdón, nos ¿Mm? quedamos pegadas. Así ¿Ahí? que pudiéramos como hacer como un pequeño punteo, si es posible, como de las estrategias de como de cómo incorporamos nuevos alimentos, o sea, como de los tips que dimos, que era como compartir la comida con los niños, incorporarlos Ujú, en la preparación, incorporarlos en la mesa, como comer con ellos, ¿cierto? ujú, Ofrecer variedad de alimentos sin colapsarlos, inundarlos como de opciones, ¿cierto? ujú, ujú. ¿Algo más que se me quede por aquí? El jugar. Eh, jugar, bacán. Bajar las defensas de los niños. Ah, y lo otro, validar lo que están sintiendo. Está perfecto que no tengas ganas, está perfecto que no te guste en este momento. Entiendo que te delata, que te sientas, ¿cachai? Como, pero esto te hace tan bien, y explicarles, conversar con ellos y seguir probando, pues, Sí, de darle todas el maneras, tiempo. darle su tiempo. Esa mamá, por ejemplo, dijo que a los 5 años comía papilla. Bueno, sí, hace un tratamiento y todo, ten la seguridad de que tu niño va a llegar, o sea, probablemente no va a llegar a la adolescencia para comiendo papilla, así que hay que tener harta, digamos, actuar nomás, o sea, el poder hacerse cargo, colaborar y poder apoyar a los niños en esto, ¿ya? Así que eso. Modelar, dice era Natalia también. Sí, Claro, modelar la conducta, ahí al comer súper, con ellos. comer con ellos, súper importante. Sí, y apagar la tele. Apagar la tele en el apagar. Ahora, Apagar la tele y el celular. mira, y en eso que por favor no se sientan tan culpables. Todos dicen, no, que no tiene que comer. Depende de la gravedad, y a veces me van a escuchar incluso en la consulta de algunos pacientes. El objetivo al inicio, cuando hay niños muy severos, el objetivo es que coman. Y a veces es necesario que coman con la tablet, ¿ya? No es en los casos que son los casos de selectividad, que no hay problema grave. En los casos graves o muy importantes, podemos ceder a ese tipo digamos, de elementos que son más distractores, pero vamos a ir pasando como de etapas en la cual después ya vamos a salir de eso. Pero también yo quiero, ¿por qué lo recalco tanto? Porque a veces hay mucha culpa y todo. Entonces, si están en esa situación, háganse asesorar para que puedan salir de eso y que no estén tan ansiosos y tan complicados con esa situación. Bacán. Súper. Muchas gracias, Nadia, Que estés muy nuevamente. Un bien, de beso nada. grande Un y no abrazo. te quito más tiempo. Que descanses. Vamos a guardar Chao, el like para que lo igualmente. veas. Ya, Chao. chao, Besos. chao. Chao.